En esta nueva sesión vamos a continuar con la embriaguez no alcohólica. Mi nombre, Eliabeani Lazo Cerón, médica especialista forense. Habíamos hablado la vez pasada de la definición de embriaguez de las sustancias no alcohólicas, y habíamos empezado a hablar de cuáles son los neurotransmisores que afectan las sustancias estimulantes. Dentro de las sustancias estimulantes, pues ya habíamos hablado de que la noradrenalina y la dopamina son los neurotransmisores pues más importantes dentro de la afectación al consumir una sustancia embriagante estimulante. Entonces resulta que habíamos hablado de los signos y síntomas. Entonces, si uno ya como médico reconoce que está afectando la noradrenalina y la dopamina, pues entonces vamos a entender de manera más fácil los signos y los síntomas. Entonces, pues nuevamente, pues para retomar, vamos a hablar de esos signos y síntomas simplemente para sospecharlos. Entonces, como signo como tal, podemos nosotros percibir la euforia, la hipervigilancia, que es aquella pues situación donde la atención está, hay gente que está con mucha atención, que eso pues es la hiperprosexia, pues donde la gente pues está muy atenta, muy activa. Otro signo que se puede ver es la agitación psicomotora. La gente que consume sustancias estimulantes como la cocaína, la anfetamina, están con un movimiento continuo, ¿sí? Tienen movimientos anormales de la boca que le llaman el cajeteo, que pues es la contracción extrema del músculo macetero, y el bruxismo. Entonces estábamos hablando de la agitación psicomotora, que es la que se puede percibir dentro del examen de embriaguez al sospechar una sustancia estimulante. Están los movimientos anormales, como les había mencionado, el cajeteo, el bruxismo y el trismo, sino que vulgarmente se llama cajeteo. Está también como otro signo la dilatación de las pupilas. La midriasis es bastante típica de estas sustancias. La hipertensión, la taquicardia, la hipertermia, la hiperreflexia, y los movimientos involuntarios, como ya lo había mencionado, el trismus y el bruxismus, que regularmente la gente los disimula comiendo chicle, para evitar pues que se note ese movimiento espontáneo e involuntario de mover continuamente pues la mandíbula involuntariamente. Ahora sí, pues continuando pues con las sustancias no alcohólicas, para lograr entender y que el clínico logre diagnosticar o sospechar el consumo de sustancias depresoras, pues hay que regresar a ese factor común de las sustancias depresoras, que es la acción o la estimulación del sistema GABA dentro del neurotransmisor GABA dentro de las neuronas. Entonces, todas las sustancias depresoras, llámese pues barbitúricos, benzodiazepinas, inclusive dentro del alcohol, está la acción dentro del GABA. Recordar pues que el GABA, aquí en esta imagen, se muestra pues que el GABA sale de la neurona sináptica, y al estar en el espacio sináptico pues estimula el receptor del GABA en la neurona pues receptora, y esto hace una hiperpolarización de la neurona receptora, lo que hace es inhibir todo este sistema nervioso central. Entonces, siempre recordar que las sustancias depresoras pues van a tener su actividad dentro del GABA. Si recordamos cuáles son las funciones del GABA de inhibición, pues fácilmente nos va a quedar entender esos signos y síntomas que los pacientes o usuarios van a tener cuando son intoxicados por alguna de estas sustancias. En esta imagen pues vemos la inhibición del glutatión, que es pues el que genera pues esta regulación del GABA dentro del espacio sináptico, para que pues disminuye su concentración dentro del espacio sináptico. Lo que hace los barbitúricos, las benzodiazepinas, etcétera, es aumentar que el neurotransmisor GABA se mantenga ahí dentro del espacio sináptico y no haya esa estimulación para frenar la producción y salida de la neurona transmisora hacia el espacio sináptico del neurotransmisor GABA.
Entonces, ¿cuáles son las sustancias depresoras del sistema nervioso central? Entonces están los barbitúricos, las benzodiazepinas, la ketamina, los antihistamínicos, los antidepresivos tricíclicos y los solventes como las pinturas, pegantes, boxer o solución. Recuerden pues que aunque estamos en las sustancias depresoras, o sea, estamos en la exposición de la embriaguez no alcohólica, recordemos que el alcohol etílico también usa este sistema de estimulación del GABA, por tanto pues recordemos que pues va a haber una inhibición, sino que pues con fines pedagógicos, como les había dicho inicialmente, se divide en embriaguez alcohólica y no alcohólica, pero es por la capacidad que tiene el médico para diagnosticar específicamente la embriaguez alcohólica y el resto de embriagueces que en realidad nuestro diagnóstico no es tan específico, pero sí se sospecha del grupo de sustancia que se consumió. ¿Cuáles son esos signos y síntomas de las sustancias depresoras? Entonces recuerden pues la definición de las sustancias depresoras. Entonces son sustancias tranquilizantes, relajantes, hipnóticas. Una característica es la disartria, la dificultad en la articulación de la palabra, la ataxia, la marcha antáxica, pues o sea que aumenta el polígono de sustentación y que es la típica que se ve la persona con embriaguez, bien sea alcohólica o con embriaguez no alcohólica por sustancia depresora como la benzodiazepina, donde se ve pues que la persona aumenta el polígono de sustentación y camina pues como pato o de manera pues descoordinada. La somnolencia, que puede llegar hasta el coma de acuerdo pues a la concentración o cantidad de sustancia consumida. La hipotensión, pues que se puede haber hipotensión, pero no es un signo fácilmente pues perceptible. La hipotermia también la puede generar las sustancias depresoras. Las pupilas pequeñas, esto sucede, pues la miosis sucede pues básicamente cuando ya hay un compromiso pues importante del centro respiratorio. Disminución de las habilidades motoras es un signo muy característico de las sustancias depresoras, al igual que la dificultad para articular la palabra, que es la disartria, la dificultad en la marcha, que es la ataxia, y la disminución de las habilidades motoras, que son las incoordinaciones de la motricidad fina, motricidad gruesa, son los principales signos que uno como clínico puede diagnosticar o encontrar en un paciente que haya consumido de sustancias depresoras. La amnesia, que no todas la tienen, ¿sí? Hay sustancias como el alcohol, pues que es en cierta concentración que viene la amnesia y no en todas las personas, pero las benzodiazepinas sí son típicas generadoras de amnesia, que son por eso es que se usan pues con fines delictivos para los paseos millonarios o delitos sexuales. Y la desorientación. Todos esos son signos de sustancias depresoras. Otra sustancia que no usa el neurotransmisor GABA, sino ya todo lo que son los receptores y el neurotransmisor, o pues sí, la morfina, son la heroína y los opiáceos. La heroína pues es la sustancia recreativa derivada pues del opio o pues que viene de la amapola. Y pues acá en la imagen vemos pues cómo actúa en los diferentes receptores pues de la morfina o los receptores opiáceos, que actúa pues no solamente inhibiendo el dolor, sino también generan pues depresión respiratoria, y los signos y síntomas dentro de la heroína o de las sustancias opiáceas, que en realidad pues no hay una diferencia en la clínica para diagnosticar si fue morfina o si fue heroína, pero comparten los signos y síntomas. Está la analgesia, está el brote de euforia, que está el sonrojo de la piel, está la sensación de plenitud y calidez. Esta sensación de plenitud y calidez está descrita por los autores, que es como volver al útero de la madre, ¿sí? Esa sensación, y eso es lo que genera pues el placer de consumir este tipo de sustancias, que es una sensación indescriptible. Entonces es esa sensación de plenitud y calidez. La depresión respiratoria, que es típica pues por la afectación del centro respiratorio, la miosis, el trastorno de la memoria, trastorno de la atención, la hipotensión y la bradicardia. Todos estos son signos
del consumo de los opiáceos. Dentro de ellos está la heroína. Entonces, pues también la heroína forma parte de las sustancias depresoras dentro de la clasificación contemplada por el reglamento y la guía de embriaguez realizada por Medicina Legal, porque pues comparten esas situaciones de inhibición, somnolencia y pues lo de la respiración, que es como lo más importante dentro de los opiáceos. Ya en el tercer grupo de clasificación de la embriaguez no alcohólica están las sustancias alucinógenas, también llamadas perturbadoras. Entonces son sustancias que alteran el estado de conciencia y la percepción de la realidad. Es aquí la clave de las famosas sustancias alucinógenas y es muy importante que ustedes la tengan clara porque ustedes son los que suministran el conocimiento a los abogados que consultan a ustedes. Pueden ser los jueces, pueden ser los fiscales, pueden ser los defensores, pero todos estos abogados tienen que entender que no todas las sustancias no alcohólicas o las sustancias embriagantes actúan de la misma manera en el cuerpo. Y pues a todas se les llama sustancias psicoactivas o sustancias alucinógenas y no todas generan alucinación. Es hacer hincapié que lo que dijimos anteriormente, cocaína, anfetaminas, lo que es las benzodiazepinas, el alcohol, los barbitúricos, todos ellos no generan alucinaciones médicamente como las entendemos, pues como tal, como alucinación. Entonces, ¿qué es una alucinación? Es una alteración de la percepción de la realidad, ¿sí? Entonces, esa percepción de la realidad pues se clasifica en lo que continúa de la definición, entonces provocando extrañas sensaciones. Sensaciones extrañas puede ser pues que se siente que las hormigas suben, ¿sí? O las ilusiones, que el ejemplo de una ilusión es, hay un componente, ¿sí?, que está emitiendo pues cierto estímulo, pero uno lo percibe de otra manera. El típico ejemplo es la pesadilla, el niño está durmiendo, hay un perchero dentro de la habitación del niño y el niño ve el perchero como si fuera un monstruo. Se prende la luz y ¿qué era el monstruo? Un perchero. Eso es una ilusión, es una alteración de la percepción de la realidad, pero pues hay un componente físico tan tangible, observable, pues que está generando el estímulo. Ya las alucinaciones ya no tiene ese objeto que está haciendo la estimulación, ya no hay esa confusión que sería la ilusión. Acá la alucinación es total y plenamente un invento de la mente. O sea, la mente está generando esa sensación o esa percepción de que existen ruidos, sensaciones, pues como lo de las hormigas, o las auditivas o las visuales como tal, pues que ven cosas que el resto del mundo no las está viendo y no hay un sustento que las esté estimulando para decir, está malinterpretando el perchero o la silla o tal cosa, no, sino que es totalmente un invento o un estímulo generado en la mente y percibido pues únicamente por la persona que tiene la alucinación. Entonces, esas son las famosas sustancias alucinógenas. ¿Cuál es el neurotransmisor típico para generar las alucinaciones? Entonces, acá tenemos pues las sustancias alucinógenas como tal, que son los hongos, el LSD y los poppers. Los hongos, el LSD o ácido lisérgico y los poppers están actuando en el neurotransmisor llamado serotonina, específicamente en el receptor 5-HT de la serotonina. Todas estas alucinaciones están generadas por esa estimulación en ese receptor 5-HT para generar las alucinaciones. Entonces vemos el neurotransmisor de color violeta, lo mismo sucede, un aumento de este receptor dentro del espacio sináptico, se disminuye la recaptación de esta sustancia y de este neurotransmisor de la serotonina y genera pues una hiperestimulación en la neurona postsináptica o neurona receptora, generando las famosas alucinaciones. Finalmente, pues está la sustancia mixta, que es la marihuana. A esta no la podemos clasificar ni en sustancia depresora ni en sustancia
estimulante. La marihuana pues tiene unas acciones estimulantes que normalmente se logra percibir o sentir dentro del que la consume en los primeros 15 minutos y el resto, pues lo que uno normalmente ve es una actitud depresora del que consume la marihuana el resto del tiempo. Entonces en esos primeros 15 minutos pues se genera la euforia, puede haber taquicardia, puede haber hipertensión, y puede haber una agitación motora, pero en ese pequeño periodo de tiempo. El resto del tiempo, ¿sí? Como ya se descubrieron pues ya los receptores cannabinoides y se encontró pues que la sustancia, el tetrahidrocannabinol, es también generado por el mismo cuerpo que se llama anandamida. Entonces ya se descubrió pues hace poco tiempo, aproximadamente 10-15 años, que esa sustancia tan parecida a la marihuana la produce el cuerpo y que los receptores existen para ese tipo de sustancias, pero en la actualidad no se sabe con exactitud en qué lugares están los receptores de anandamida o receptores cannabinoides para saber muy bien cuáles son los mecanismos de acción. Simplemente se sabe que están distribuidos en varias partes del sistema nervioso central y que pues también están en el testículo y en el intestino, pero no se sabe pues a ciencia cierta cuál es su acción. Se sospecha que aumentan pues otros neurotransmisores y por eso pues como la actitud pues o la manifestación mixta, tanto de sustancia estimulante como la depresora. Entonces los signos de la sustancia llamada marihuana es aumentar el apetito, la ensoñación, sensación de bienestar y la inyección conjuntival. Observen que en ninguna otra sustancia se habló sobre el enrojecimiento de los ojos, únicamente la marihuana es la típica de la inyección conjuntival, o sea, ese enrojecimiento va a ser mucho más intenso. Están las alteraciones motoras como toda actividad depresora, las fallas en la memoria porque lastimosamente pues la marihuana tiene una capacidad, o sea, la gente que consume marihuana tiene una capacidad alterada de atención. Son pacientes que uno le puede decir, haga tal actividad, haga tal ejercicio de coordinación para hacer el examen de embriaguez y lastimosamente no son capaces de captarla porque pues tienen su atención bastante alterada. Y entonces por eso es la falla de la memoria. Aumenta la percepción de los colores y de los sonidos. Entonces todos estos son los signos y síntomas de la marihuana.